estamos en el círculo médico. En estos salones se desarrollan actividades permanentes desde el punto de vista científico-médico. Pero también se desarrollan actividades culturales y varias veces se vinculan las actividades culturales como la pintura, el cine, la literatura con la medicina. Hemos tenido cursos en que han mezclado ambos conocimientos. ¿Y en qué se han mezclado? Se han mezclado porque de alguna manera la ciencia y el arte utilizan los mismos métodos. Parten de datos que construyen, evalúan, estudian y construyen con eso un diagnóstico, los médicos, una historia o tal vez quizás también una novela. Los médicos nos encontramos con los síntomas y los signos. Los músicos se encuentran con las notas. Los pintores se encuentran con los colores. Y los literatos se encuentran con las letras. Y así es que el convertir la historia en una leyenda pertenece más a la literatura y al cine, a la música que a la medicina. A pesar de que el otro día en facultad, conversando con colegas, me decían, cuidado, porque la medicina en ocasiones también se convierte en leyenda. No quiero entrar en este capítulo, pero tal vez sería motivo de otra reunión. Cuando, a través de la prensa, por ejemplo, escrita y televisada, la medicina se convierte en leyenda. Hoy, en este salón académico, vamos a hablar de arte, del arte de escribir, del arte de escribir novelas, del arte de convertir historias en leyendas y en novelas. Tal vez conversábamos con mi amigo Sebastián Riestra. La idea parte de una película que vimos ya hace algún tiempito, que se llamó ¿Quién mató a Liberty Balance? En esa película hay un duelo donde John Wayne mata a el malvado, pero en la historia, en la leyenda que se cuenta, todos piensan que fue James Stewart el que lo mata. Hasta que al final de la película, que le cuentan al periodista la historia real, el periodista dice, cuando una leyenda se convierte en historia, publiquemos la leyenda. Y así, a través tal vez de esa película o de conversaciones entre nosotros, surgió la idea de trabajar en la reunión de hoy en ese proyecto de historias, leyendas y novelas para compartirlo con ustedes. Hace un tiempo, repasando internet, me encontré con la gran sorpresa de ver a un tal Muñagurria conversando con Jorge Luis Borges. Y que tenía un affair maravilloso con una señorita de nombre Albertini. Claro, no pensé en Proust, pensé en Alberto, yo, Albertini. Y además su patrimonio era apoyado por un ingenio azucarero. Ante mi gran sorpresa, hice la búsqueda en internet con mis nietos y me encontré con este señor Juan Basterra, que tenemos hoy con nosotros. Desde su fantasía construía novelas exitosas como Tata Dios, La Cruz y la Espada, El Amor y la Peste, que es sobre la fiebre amarilla y otras. Él encuentra en un rico episodio donde busca en hechos históricos y los transforma con un estilo cinematográfico en novelas, excelentes novelas. Su currícula se encuentra en páginas escritas, en su actividad docente que desarrolla en Resistencia, en su permanente actividad cultural. No fue fácil darse cuenta quién era en Rosario la figura representativa para dialogar con Juan, para entender este maravilloso algoritmo de la creación de una obra, de la construcción didáctica de una narración o de un contenido. Y me refiero a nuestro periodista de lujo, Sebastián Riestra, experto en estas líneas. Entonces los invito a participar de un momento de lujo cultural.
Un momento que no es fácil de construir. Los invito a acompañarme y a escuchar un diálogo que podríamos recordar cinematográficamente algún día como algo para recordar. Muchas gracias. Yo realmente estoy contento de estar acá. Quiero ser muy sencillo en las palabras que voy a emplear. Estoy contento porque estoy flanqueado por dos tipos muy lúcidos y muy bondadosos. A mí esta convocatoria me ha dado la posibilidad de conocer personalmente a Alberto Muñagurria y ahora a Juan Basterra, y es una alegría en ambos casos. Muñagurria, voy a intentar un somero retrato porque me parece que lo justifica. Yo no mucho tiempo atrás escribí un texto donde, jugando con las palabras, ustedes se dieron cuenta de que hablamos de quinceañeros, de veinteañeros, de treintañeros, y de golpe el lenguaje se modifica y aparecen los cuarentones. ¡Oh, pum! Treintañeros, cuarentones, y de ahí a cincuentones, sesentones, setentones, y Muñagurria es un ochentón. Es un ochentón que es un pibe, que tiene una memoria impecable. Yo hace un ratito entré caminando y efectivamente ahí están las imágenes de una gran película de cine estadounidense. Normalmente, cuando uno habla de cine, parece ser que los géneros le quitan valor a las películas. Es un gran western, es una gran película de cowboys del oeste, de las que solían verse en El Sol de Mayo, en el San Martín de lejanas épocas, pero es una película magistral en la historia del cine. Es del señor John Ford, el director, entre otras cosas, de La Diligencia. Es un duelo actoral entre John Wayne y James Stewart. Y yo la veo allí y digo, pucha, The Man Who Shot Liberty Balance, década del 60. No logro acordarme del título en español. Me viene Un tiro en la sombra, pero no, Un tiro en la sombra es una película de Blake Edwards con el gran inspector Clouseau, con Peter Sellers, en 1964, que es la continuidad del clásico La Pantera Rosa, que ustedes van a recordar, con David Niven, Robert Wagner, Claudia Cardinale, Cappuccini. Me arrimo al señor Muñagurria, el ochentón, y ¿te acordás de The Man Who Shot Liberty Balance? Claro, me dice. Y del título original, por supuesto, Un disparo en la noche, que no es lo mismo que Un tiro en la sombra. Bueno, esa vitalidad yo no la encuentro en muchos periodistas veinteañeros. Y esa memoria ni hablar, porque la memoria implica cultivar la vida. Sin memoria no hay vida. Aquellos que creen que la memoria es polvo, que es grisura, no, es todo lo contrario. La memoria es el latido mismo de la vida. La cultura, tal como se la suele definir habitualmente, es algo solemne y aburrido. Y no hay nada más distante de la cultura que la corbata. La cultura es el latido de la vida que transcurre por las venas del pueblo y de la gente y que habla a través de todos nosotros para construirse de manera, en muchos casos anónima y en otros casos, claro, a través del talento individual de los artistas. En fin, es una alegría estar al lado de un artista como Basterra y de un tipazo como Muñagurria, que tiene mucha menos prensa de la que merece. Porque estamos en una época que adora el dinero y que no adora el conocimiento, y que adora el éxito y que no adora precisamente el talento ni la verdad. Bueno, tarea nuestra, de los que estamos peleando por otras cosas, de otra vereda, es seguir en ese camino, dando esa pelea para que los valores se modifiquen. En fin, bueno, en síntesis, alegría. Y este es un espacio magnífico que merece ser habitado luminosamente. Aquí hay que hacer cosas. Y seguramente como Muñagurria vamos a tramar algo al respecto, porque este es un espacio que merece ser permanentemente traído de nuevo a la vida. En fin, Basterra a mi derecha. No demasiado tiempo atrás, en mi función de editor de cultura de la capital, recibí un paquetón de libros enviados por una editorial flamante de Buenos Aires llamada Barenhaus. Libros magníficamente realizados, editados con mucho gusto y con mucho cuidado y con mucho cariño, con mucho celo. Cuidar el producto cultural es parte de un país virtuoso. En este caso me enfrentaba con productos realmente magníficamente concretados, bien diseñados, con muy buenas tapas, con textos cuidados. Y ahí me encontré casualmente con un texto de Basterra que leí con mucho placer, que él después nos va a contar de qué se trata, pero tiene que ver con un hecho histórico escasamente conocido y que me sorprendió gratamente. Yo en esos momentos estaba un poco tapado de cosas
Apenas pude destinar una breve reseña en la capital. Pero a partir de ahí dije, epa, esto es interesante. Entonces cuando Muniaburria me contacta para entrevistarlo a Juan, me mandan los libros y entonces me encuentro con un material que yo conocía de oídas o de leídas y que tiene que ver con, como bien describió Alberto poco tiempo atrás, la transformación de la materia histórica en un hecho literario. Yo soy hijo de dos profesores de historia. Mi padre, por otra parte, escritor, Jorge Riestra, y mi madre, mi muy querida mamá, Dolly Díaz Riestra, eran docentes en la universidad. Enseñaban en el Politécnico y en el Superior de Comercio. Y enseñaban historia argentina y enseñaban historia antigua. Y yo siempre comprendí la vitalidad que había en el relato histórico, siempre me apasionó. Pero entiendo que soy parte de una minoría. O sea, yo cuando era pibe leí la biografía de San Martín de Mitre, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir con que soy parte de una minoría? Los grandes historiadores, como el clásico que Ranke, saben contar, porque la historia es un relato. Por supuesto que es un relato que tiene intereses y que tiene una visión ideológica. Pero muchos lectores acceden con interés al hecho histórico solo a partir de su ficcionalización. Solo a partir de que alguien se sienta a novelizarlo y de que trae carne y hueso a los personajes grises del pasado, grises minga, ¿no? Están llenos de luz y de vida, y los vuelve a traer, insisto, al presente, a partir de la magia de sus palabras. Sin embargo, y esto es lo interesante, a pesar de que hay una abundantísima producción de novelas históricas a lo largo de todo el siglo XX, la inmensa mayoría de ellas están olvidadas. Fueron consumidas, inclusive fueron lo que se llama bestsellers durante un largo tiempo, pero no han permanecido en la memoria. Excepciones hay pocas. Uno tendría que pensar, por ejemplo, en esa gran novela que se llama Las Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, donde la gran escritora francesa asume la voz del emperador y que fue traducida nada más y nada menos que por Julio Cortázar. O uno tendría que pensar, por ejemplo, en las obras del inglés radicado en Mallorca, Robert Graves, que también se remonta a los lejanos periodos del Imperio Romano para escribir una narrativa de singular belleza y espesor. Y también, claro, en algún cuento perdido de Borges, porque Borges juega con la historia, pero en general, insisto, es un género de escaso abordaje por parte de la ficción, al menos en el sentido de la permanencia. En la literatura argentina, esto también ha ocurrido, hasta cierto punto, a pesar de que no lo es, El Facundo es una novela histórica, no lo es porque, claro, Sarmiento era contemporáneo prácticamente de los hechos que describía, pero a partir de una obra clave que es La Revolución es un sueño eterno, del señor Andrés Rivera, que trata sobre la vida y el final de Juan José Castelli, su agonía, víctima de un cáncer de lengua en el medio del desierto, y a través también de ciertos textos de Juan José Saer, la novela histórica vuelve a adquirir prestigio literario. Y me recordaba muy bien, Juan, también una novela magnífica, escrita por un gran poeta, el señor Enrique Molina. La novela se llamó Una sombra donde sueña Camila O'Gorman. Fue publicada en los años 80 y se transformó en el gran éxito cinematográfico que dirigió María Luisa Dunbar, que se llamó Camila. Para que ustedes vean hasta qué punto la historia es movilizadora. Esa película fue contemplada por todos y emocionó a todos con su riqueza cinematográfica también y con lo conmovedor del hecho terrible del fusilamiento de la pareja protagónica, ¿no? Así que ahí tenemos la novela histórica, nada más y nada menos, encarnada en obras valiosas. Basterra sigue esa noble tradición. Porque también existe, vamos a decir la verdad, una tradición de consumo vinculada con la novela histórica. En este momento hay inclusive una especie de furor de mercado, muchas narradoras, en general mujeres, producen obras muy amenas, basadas supuestamente en hechos históricos y que a partir de ahí, incluyen, por supuesto, la trama romántica, el elemento erótico, en fin, reconstruyen la vieja historia de la seducción que cumple el narrador sobre su público y venden muchos libros. No necesariamente la cantidad coincide con la calidad, y no quiero ser malvado, pero en este caso general no coincide. Lo que hace Basterra tiene otro nivel, tiene otro juego. En él hay realmente literatura y no por eso hay aburrimiento. Las novelas de Basterra son amenas, se leen muy bien y además se vinculan con la historia argentina en un periodo particularmente polémico, particularmente rico, que es aquel periodo del siglo XIX, donde después de las gestas independentistas, la nación está buscando su destino y simultáneamente se desgarra en múltiples fragmentos. Todos conocemos bien eso porque en cierta medida eso se prolonga en el presente. Si uno se pone a pensar en los enfrentamientos salvajes entre unitarios y federales y en la violencia y la crueldad que signaron esos años,
Habría que pensar también en los rostros crispados de Cristina Kirchner y de Javier Milei cada vez que citan o se refieren a su eventual enemigo. Lo que quiero decir con todo esto es que la Argentina es un país donde los acuerdos han sido históricamente muy difíciles y donde la tensión, la violencia, la separación han sido lamentablemente, ¿no es cierto?, el signo que nos ha caracterizado. Basterra trabaja sobre esa época y en sus novelas retrata esa violencia, esa crueldad, ese salvajismo, aunque también, claro, detrás de todo eso está la gesta, está la pureza, está el valor, está la ética, y está la intención, el deseo de construir un espacio común. Tan difícil esa tarea que nos debemos, porque también sin duda somos en cierta medida muy jóvenes, de lo cual solemos olvidarnos. Bueno, en fin, Juan, no quiero abusar del monólogo. Me encantaría que explicaras un poco, con total absoluta libertad, por qué ese amor por la historia, por qué ese amor por la novelización de la historia, y cómo elegiste los personajes que de alguna manera te han enamorado, a tal punto que los convertiste en materia, ojalá eterna. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras. Muchas gracias por la tuya, por la invitación en este hermoso lugar. Gracias a todos ustedes que me acompañan hoy. Estoy en deuda con ustedes porque no traje libros. Alguien me dijo, no trajiste ningún libro, y no, a mí me da un poco de vergüenza, ¿no? Pero voy a tratar de subsanar eso en el futuro y voy a mandar algunos libros de regalo. Están en las librerías, Basterra. Bueno, también están en las librerías, ¿no? Creo que todos más o menos estamos en la misma, algunos más, unos menos. Tenemos una cantidad de años vividos y hay cosas que son difíciles, digamos, de... me escuchan bien, ¿no? Porque yo soy hipoacúsico, estaba haciendo un esfuerzo para escucharlo a Sebastián, pero lo escuché bien, y a Alberto. Pero hay cosas que nos cuesta hacer, así que estoy en deuda con eso con ustedes. Traje 4 libros regalos para personas muy cercanas. Bueno, el interés por la historia, hoy lo hablaba con algunos de los presentes. Yo escribo, sí, he escrito novelas históricas, o llamadas así, porque me interesó la historia, pero como hoy lo hablaba con Alberto, también lo hablaba con Sebastián, con algunos de los presentes acá, yo no soy profesor de historia, ni pretendo ser historiador, ni lo soy. Lo que sí hice cuando escribí mis novelas es tratar de leer sobre algunos temas que me interesaron, es tratar de leer con cierta profundidad los hechos que están relatados verdaderamente, los hechos sobre los que hay algún tipo de documentación, y tratar de respetar eso, con algunas licencias, lógicamente. Esto es una novela. Esta, por ejemplo, es una novela, se llama La cabeza de Ramírez, no pretende ser un trabajo histórico de ninguna manera. Traté de no equivocarme con algunas cosas muy puntuales, ¿no es cierto?, como las fechas, los episodios, pero lógicamente, como una obra de imaginación, me otorgo libertades, ¿no es cierto?, que creo que es lo que todos nosotros buscamos, ¿no es cierto?, cuando vamos a leer una novela histórica. Hoy hablábamos, que lo habló recién, ¿no es cierto?, de escritores europeos, seguramente ustedes conocen algunos de ellos, a todos, ¿no es cierto?, que marcaron la novela histórica durante el siglo XX. Marguerite Yourcenar, Robert Graves, recuerdan el Yo Claudio que después la BBC llevó al cine, Claudio el Dios y su esposa Mesalina, muchos otros libros, Robert Graves, Gore Vidal, el norteamericano, Gore Vidal, recién, ¿no es cierto?, Sebastián le nombró a Molina con Una sombra, que tiene una excelente memoria, igual que Alberto, ¿no? Una sombra donde sueña Camila O'Gorman, este gran poeta argentino Molina, que noveliza la historia de Camila O'Gorman y no pretende en ningún momento ni moralizar, ni pretender ser justo en el relato de, ¿no es cierto?, de la historia de Camila O'Gorman. Y también lo nombró a Rivera, un gran escritor cordobés, ¿no
¿no es cierto? Hay un libro, seguramente vos lo conocés, Sebastián, y alguno de ustedes, que se llama El Farmer. El Farmer, que se llevó al teatro, es una novela muy breve, que fueron los disparadores para mi novela, que escribe el cordobés Rivera, donde narra los últimos años de Rosas, en Southampton. Narra en primera persona, inclusive Pompeyo Gudibert la llevó al teatro, y bueno, me parecen formas de acercamiento a lo que es una novela, que son muy válidas. A mí me gustan mucho estos escritores, como también me gusta Robert Graves. Entonces, cuando yo me acerco a la historia, primero tengo una predisposición siempre a ir, desde muy pequeño, siempre ir hacia el pasado. Soy un poco nostálgico, probablemente también por eso, y cuando me decido a escribir, yo tenía 55 años, no había escrito nada, sí leí toda mi vida, desde muy pequeño. Cuando me decido a escribir, lo que traté de escribir un suceso contemporáneo y no lo pude hacer. Traté de escribir un suceso ocurrido, no tan contemporáneo, sí, en la década del 70, cuando yo era muy pequeño, no lo pude escribir. Entonces, viendo una vez distraídamente un programa llamado En el Camino, en TN, vi una cromolitografía que representaba una matanza gaucha. Entonces yo subo el volumen, porque tengo que subirlo mucho por mi hipoacusia, y ahí escucho a un hombre relatar, ¿no es cierto?, la matanza de un tal Tatadios. Una matanza, el primero ocurrido, me llamó mucho la atención la fecha, Sebastián, el 1 de enero del año nuevo, estaban durmiendo los festejos, digamos, a los habitantes de Tandil, que era una población muy pequeñita en ese entonces, 4.700 habitantes aproximadamente, estaban durmiendo los festejos, y un grupo de gauchos, 40 o 50 gauchos, salen a matar extranjeros. Estaba representada una pulpería, la pulpería Chapar, donde se comete el mayor número de los asesinatos. Inclusive, brevemente, es un hecho casi desconocido de la historia. Es un hecho desconocido. Es una masacre racial en la Argentina del siglo XIX perpetrada por un grupo de gauchos fanatizados. Claro, por un grupo de gauchos liderado por un Tatadios, era el nombre, acá hay varios médicos, que se llamaban los curanderos en la campaña bonaerense. Curanderos. Tatadios se le decía. Y este es un hombre que fue conchavado por un hombre de la zona muy rico para que le cure las migrañas a la mujer. Se lo trae desde Azul, ya había estado preso por ejercicio ilegal de la medicina, y empieza a realizar una prédica mesiánica contra los extranjeros, que en ese entonces también había 800 extranjeros, 4.000 y pico habitantes. Que los extranjeros, la fuente de todos los males. Bueno, sale el 1 de enero, después de varios meses de la estancia de Jerónimo Solanés, se llamaba este hombre, él no participa en la matanza. Sería el autor intelectual de la matanza, que inclusive hay historiadores que niegan la responsabilidad de Solanés. Bueno, eso no se va a saber nunca. Es imposible reconstruir. Lo cierto es que, bueno, estos gauchos, brevemente después hablar sobre esto, libro trata sobre el caudillaje, salen y cometen una matanza. Yo leo sobre el tema, me interesa mucho, los pocos libros que había, y escribo una novela. Leo. Yo quiero hacer hincapié en esto. La Argentina es un país... ¿Se escucha bien sin micrófono? Sí. La Argentina es un país construido básicamente sobre el caudal inmigratorio. La provincia de Santa Fe, cuando el país comienza a organizarse, es la provincia que tiene la menor cantidad de población de las más importantes, ¿no?, de la Argentina. Entonces, en este momento se abren justamente las políticas inmigratorias y se produce un aluvión masivo, muy exitosa la convocatoria, de extranjeros, a partir del cual la provincia adquiere su fisonomía actual. O sea, toda la zona rural llena de extranjeros, los llamamos los gringos cariñosamente, y les quedan los sectores costeros a los criollos y a los originarios del pasado. Si uno recorre la provincia de Santa Fe, esto es obvio, uno va avanzando hacia el norte y todas las poblaciones, como San Carlos, son poblaciones gringas, y les queda a Coronda, o sea, a Santo Tomé, a la misma Santa Fe, el rasgo costero que tiene que ver con el habitante criollo. Imagínense entonces la importancia política y el peligro que implicaba esta reacción brutal contra la inmigración que implicó la matanza de Tandil.
que yo creo fue ocultada con propósitos claros, porque el desembarco masivo de inmigrantes provocó también mucho odio. Nosotros lo hemos olvidado. En fin, bueno, es un hecho apasionante, olvidado y terrible, que Juan narra realmente con mucho talento. Eso es. Claro, y bueno, ese fue el primer disparador, el primer libro que escribió a los 56 años, y después siguieron otros, no quiero aburrirlo tampoco, ¿no? Pero escribió un libro, La cabeza de Ramírez, del llamado Pancho Ramírez, un historiador entrerriano. Me dijo: Juan, en la primera edición, yo me refería a Pancho. Pancho no existió, me dijo. Porque Pancho, si bien se lo conoce como Pancho Ramírez, el Pancho no se utilizaba en el siglo XIX, por eso yo después lo elimino al Pancho. El Pancho es, claro, es un neologismo, por así decirlo, que no corresponde a la época porque no se hablaba de Pancho. Esto me lo dijo un muy buen historiador entrerriano que conocía muy bien la vida de Ramírez, pero bueno, son cosas que uno hereda, por eso uno comete errores también. Entonces yo me refería a Pancho Ramírez porque muchos hablaban de Pancho Ramírez. Félix Luna, Lugones, el Pancho Ramírez. El Pancho Ramírez era Francisco Ramírez. Bueno, lo cierto es que lo que hice fue historiar la vida de este caudillo importantísimo que muere muy joven. Y muere, fíjense, seguramente algunos de ustedes lo saben, muere asesinado por tropas, ¿bien?, de antiguos aliados de él. Estanislao López gobernaba la provincia de Santa Fe y Bustos, Juan Bautista Bustos, gobernaba Córdoba. Entonces, cuando Ramírez comienza a ser muy importante porque crea la República Federal de Entre Ríos. Interrumpo brevemente para contar que Ramírez, Bustos y López armaron la entente que se enfrentó con Buenos Aires y triunfó en Cepeda. Estamos hablando de la lucha de unitarios versus federales y después los viejos personalismos que desgarran históricamente a la Argentina. Y estamos hablando de un brutal crimen cometido por un emblemático gobernador de Santa Fe, el señor Estanislao López. Es muy interesante este libro y es muy interesante. No te quiero interrumpir, pero quiero remarcar. No, interrumpí las veces que vos considerás, igual que Alberto, que fuese necesario, pero lo cierto es que escribo la breve vida de Ramírez, lo que se rescata. Inclusive seguramente algunos de ustedes saben que Ramírez estuvo involucrado sentimentalmente, seguramente con varias mujeres, pero hay dos que recoge la historia, o la leyenda. Lo cierto que son Norberta Calvento, que fue su novia de juventud, y que según la leyenda le guardó santos y fue enterrada amortajada con el traje de novio que nunca pudo usar. Eso dice la leyenda. Está el Panteón de los Calventos está en Concepción del Uruguay. Ahí reposa Norberta Calvento. Y la mujer por la que teóricamente Ramírez rompe su vínculo con Norberta Calvento es una mujer llamada La Delfina. La Delfina. De La Delfina no se sabe exactamente nada, murió muy joven, a los 37 años, si no me falla la memoria. No se sabe si era portuguesa, algunas teorías dicen que es portuguesa, otros dicen que era porteña. Lo cierto es que era una mujer que acompañaba a las tropas, una fortinera. Ramírez inicia una relación con ella, hay una famosa canción de Félix Luna, ¿no es cierto?, donde habla de que Ramírez, inclusive Mitre, en su historia, habla de que Ramírez en una batalla, ¿no es cierto?, vuelve a rescatar, donde muere Ramírez, vuelve a rescatar la Delfina que se había caído del caballo y ahí lo matan a Ramírez. Hay distintas versiones. Esa es la más romántica de todas. Lo cierto es que la Delfina sobrevive a Ramírez, que muere muy joven, y comenzaba a ser un problema para sus antiguos aliados. Por eso se dice que lo matan. Ramírez era una figura glamorosa. Para decirlo, era una figura glamorosa. Tenía encanto. Ramírez llevó a Entre Ríos los primeros naturalistas. Llevó naturalista, creó ciertas instituciones educativas. Fue una persona muy importante en su breve vida, el supremo entrerriano. Y además muy atractivo en lo personal. Exactamente. Eso es lo que quería marcar también. Y además era una figura carismática. Exactamente, era muy carismática y además han sobrevivido edictos, proclamas de él. No sabemos si la escribió él, pero era un hombre
por lo que yo leí en las proclamas, en lo que oculto verdaderamente. Entonces, bueno, escribo una novela sobre la Ramírez que después tiene una reformulación, una segunda parte, digamos, que se llama De pasión y de guerra, ¿no es cierto?, que trata dos aspectos básicos de Ramírez. Los aspectos militares, sobre todo en este primer libro, y los aspectos amorosos. Me parecía que podía jugar con esos dos aspectos, esta relación, ¿no es cierto?, que tiene con estas dos mujeres tan diferentes entre sí, una mujer de clase alta, como era Norberta Calveto, y una mujer de la que ni siquiera se sabe la procedencia. Claro, la novia aristocrática, vestida de blanco, y claro, vos lo tuviste brillante, utilizaste todos los eufemismos posibles, pero la palabra que adecuadamente podría describir a la Delfina empieza con P. Estamos hablando de prostitución, estamos hablando de alguien que se acostaba con los soldados, que era una mujer aparentemente muy hermosa, claro, y además muy valiente. Exactamente, muy valiente, una mujer que, claro, tenía otras características muy diferentes, por lo menos eso es lo que llega hasta nosotros. Entonces yo cuando escribo esto, bueno, trato de ser, ahora, ¿qué sabemos realmente? Lo que es interesante, creo yo, es que aparte Ramírez era del triunvirato de caudillos que enfrentó a Buenos Aires, era el que estaba más convencido de enfrentarla. Claro. Tanto López como Bustos, Larinos, jugaban intereses personales y tenían mucho menos clara una noción federal, ideológica, por decirlo de alguna manera un tanto brutal. Yo creo que Ramírez en ese sentido estaba mucho más cerca de Artigas y creía que enfrentar a Buenos Aires era decisivo para que realmente se construyera una paz natural. Por eso es una figura también tan ninguneada de la historiografía oficial, no solo por su carisma, sino por sus posiciones políticas. Es cierto. Me encantaría que les leas el fragmento donde... Sí, se voy a leer un fragmento porque, no sé si ustedes saben, López exhibe la cabeza embalsamada de Ramírez en el Cabildo de Santa Fe. La curia local, es decir, va a increparlo a López para que saque, estaba con una jaula, estaba dentro de una jaula y decía algo así, ¿no es cierto?, para escarmiento y ejemplo, ¿no es cierto?, de los nobles santafesinos, porque el degüello, ¿no es cierto?, el cuerpo de Ramírez no se encontró nunca, ¿no es cierto? Y él lo cuenta muy bien en su novela De pasión y de guerra. Por supuesto que él opta por la versión más romántica para novelizar, y entonces cuenta la persecución, a Ramírez perdido, ¿no?, pero aún huyendo, y cómo en cierto momento la Delfina queda atrás, es capturada y Ramírez regresa para morir asesinado románticamente, intentando salvar a su amor. Bueno, yo les leo un pequeño fragmento sobre justamente la exhibición de la cabeza de Ramírez. Hay reproducciones de época. No. Oh, gracias, Alberto. Hay, por supuesto, que sobrevive eso. Sobreviven dibujos de la jaula donde estaba la cabeza de Ramírez. Había distintos tipos de embalsamamiento. Yo tomé uno, no sé si lo embalsamaron así a la cabeza de Ramírez, con lo que yo digo acá. Pero un protomédico es el que hace el embalsamamiento. López le dice, embalsame la cabeza de Ramírez, porque el cuerpo queda en el lugar donde lo mata, y traen la cabeza, que era lo que se hacía, ¿no es cierto?, con muchas de las víctimas, ¿no es cierto?, como escarmiento, se traía la cabeza. ¿Para qué? Para mostrarla y como señal, ¿no es cierto?, de... ¿Pensemos la estancia poderosa? Exactamente. Bueno, dice así, que comienza el libro: las cuencas vaciadas de los ojos recibían la luz perpetua y siempre renovada de los cirios. Por debajo el pelo broncíneo y a pocos centímetros del tajo por el que se le había escapado la vida, la boca eternizaba una media sonrisa y un desdén aristocratizante. Faltaban, por supuesto, los dormales de alamares dorados que habían hermoseado su rostro cuando, como general, hizo historia en Entre Ríos. Los afanes y las desilusiones que habían gobernado su vida estaban en una distancia que ninguna alazán podría agotar. No valían las prebendas ni la compasión. La partida estaba perdida. Sola entre medio de los barrotes, la cabeza de Francisco Ramírez miraba muda la soberbia arcada que acrecía la dignidad de la galería inferior del Cabildo de Santa Fe y el tránsito cada vez más espaciado de los visitantes que la miraban como una vieja reliquia. La habían embalsamado con alcánfor, alcohol y miel. Fue barnizada con bálsamo y acacia, después de haber sido trepanada y lavada con cocimiento acíbar, coloquinti de lejía. Ya no estaban aquellos ojos zarcos
que le habían valido el amor de las mujeres y el respeto reverencial de sus hombres y de sus enemigos. Las cuencas vacías ausentaban aquella mirada que hiciera de él temor del gauchaje y alarido febril en los avances de sus montoneras. Todo eso había quedado atrás. Ahora, los formidables pensamientos, las fórmulas con las cuales los había recubierto, las viejas aspiraciones, habían escapado para siempre de la altiva cabeza, ascendiendo al cielo de la eterna permanencia, y sobrevivían solamente en estado de fantasma en alguna de las cartas, en los oficios de guerra y en el recuerdo de su voz llenando la mañana de las cargas. La cabeza de Francisco Ramírez, el supremo entrerriano, el tirano, protegida en su insularidad por los 12 barrotes de hierro, contemplaría, inmóvil, ciega y silenciosa, las imágenes evanescentes y sucesivas de un mundo perdido para siempre. Muy bien. Bueno, esa es, ¿no es cierto?, la descripción que yo hago. Lógicamente acá hay mucho más literatura e historia, pero lo de la jaula con los 12 barrotes de hierro es verdadero. No existe más la jaula. ¿Qué sobrevive de la jaula esa? Los dibujos que en su momento se hicieron sobre la jaula. Porque cuando, ¿no es cierto?, los religiosos, ¿no es cierto?, los más altos dignatarios religiosos, le dicen a Estanislao López: saque por favor, brigadier, la cabeza del cabildo. Eso es lo que sobrevive. Inclusive el equipo antropológico argentino estuvo buscando, porque se piensa que se lo había enterrado en la iglesia de la Merced, a la cabeza de Ramírez. Nunca dieron, ¿no es cierto?, con la cabeza de Ramírez. Entonces, ¿qué es lo que queda de este hombre? Por supuesto que quedan hechos. El relato, hoy hablábamos, ¿no es cierto?, del relato, ¿cuál es la verdad? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que sobrevive de Ramírez? En realidad el tema acá pasa por lo que... Yo en principio me gustaría brevemente valorar el lenguaje del señor, que escribe muy bien. Empezó a escribir a los 55 años, es un caso atípico. Hay muy pocos escritores que arrancan veteranos. Hay la hermosa película que fue la primera película de Robert Redford. ¿Vos te acordás la película de los pescadores? A River Runs Through It, se llamaba en inglés. No me acuerdo del título original en español de la película, pero es un peliculón de Redford. Pero insisto, esa película yo la traigo a la memoria porque el autor de la novela sobre la cual se basa tenía 79 años cuando publicó la obra, y fue su primera obra, fue su ópera prima. Un caso excepcional. Normalmente los escritores surgen en juventud. El señor surge a los 55 años y está haciendo un proceso extraño, típico, y por suerte feliz. Yo quería marcar la belleza poética de estos párrafos. Hay que usar alcanfor, alcohol, miel, acacia. Hay que cerrar un párrafo diciendo: contemplaría inmóvil, ciega y silenciosa las imágenes evanescentes y sucesivas de un mundo perdido para siempre. Esa no es la prosa de un principiante. No. Es la prosa de un capo. Escribe muy bien Basterra. Escribe mejor de lo que lo lee en voz alta. Lo cual es normal, está muy bien. Pero realmente hay en sus textos, insisto, una belleza que es de índole puramente sensual, que escapa a lo conceptual, que escapa a la historia que está contando y que permite reconstruir ese paisaje mítico que es la Argentina desierta de principios del siglo XIX y hacerlo realmente con placer. Es como cuando uno lee a Sairo, como cuando uno lee a Alejo Carpentier, El reino de este mundo. Tiene prosa de escritor, tiene algo extraño que no es habitual. Él no busca la eficacia. Cuando uno escribe novelas que están destinadas al gran público y se las lleva a los actuales editores, que yo he visto en muchos casos manuscritos, nos marcan en 3 colores, porque ellos saben lo que la gente consume, lo saben muy bien. Entonces, en rojo va lo que hay que tachar, en verde lo que hay que discutir y en azul lo que hay que reforzar. Es terrible. Si ellos tuvieran, ese tipo de editores se hubieran enfrentado, por ejemplo, con Carpentier o con Cortázar de Rayuela o con Borges, no hubieran dejado nada. Porque aspiran a una prosa indiferenciada, aspiran a textos que no tengan estilo, aspiran a que no haya ninguna clase de dificultad y por ende aspiran a que no haya ninguna clase de belleza. Porque la verdadera belleza no es siempre fácil, demanda trabajo, demanda lentitud, demanda concentración. Es como un buen vino.
No se consume un buen vino con la velocidad de una coca helada de la plaza de las 13:30 del día de enero. Hay que buscar el momento, paladearlo, dialogar con él. Con la literatura pasa lo mismo. Y yo quería marcar eso. Basterra escribe muy bien, muy bien. Y eso no necesariamente quiere decir que cuente muy bien, que son cosas distintas. También cuenta bien, pero quiero que quede claro que estoy hablando del aspecto estilístico. ¿Sí? Bueno, eso me parece importante. Y después una segunda cuestión que me parece valiosa es la figura de Ramírez es clave porque, a ver, tenemos un país construido, edificado, pensado desde Buenos Aires. Esa es la triste verdad. Un gran amigo mío que es un poeta rosarino y también ensayista, se llama Eduardo Godana, tal vez lo conozcan. Eduardo acaba de lanzar al mercado en una propuesta sin duda audaz 3 libros simultáneamente y que los 3 libros tratan sobre literatura y lo abarcan desde el ensayo. Hay un tomo dedicado al boom latinoamericano, famoso boom, García Márquez, Vargas Llosa, Carpentier, Netti, Rulfo, que se llama Los Demiurgos, donde él juega después con una protección sobre literatura argentina. Hay un libro dedicado a Rosario y su vinculación con Santa Fe que es muy interesante, porque Rosario es una ciudad típica, una ciudad que no es capital de provincia, a diferencia de Córdoba. ¿Por qué razón Córdoba se quiere tanto a sí misma y Rosario en general no se autoconsume? ¿Por qué Rosario tiene tan poca conciencia de lo que es valioso? Yo siempre suelo decir, en broma, ¿no? ¿Por qué la mayoría de los lectores creen que la literatura de Rosario se resume a Roberto Fontana Rosa? ¿No? Es un tema, ¿no? Rosario tiene una cultura vastísima, profundísima y genuina que la mayoría de sus habitantes muchas veces desconocen. No ocurre eso con Córdoba. Pero claro, Córdoba no tiene una ciudad capital que la enfrenta brutalmente como Santa Fe nos enfrenta a nosotros. En fin, tema para seguir largamente y apasionado. El tercer libro que quería describir, que me parece importante y por eso lo traigo a colación, es un texto de Eduardo, donde Eduardo se dedica a enumerar enciclopédicamente todos aquellos autores argentinos, región por región. Cuyo, el sur, La Rioja, Catamarca, la Mesopotamia, Córdoba, provincia de Buenos Aires. Todos aquellos autores argentinos que no están incluidos en el canon nacional. ¿Por qué? Porque los porteños no los incluyen. Es todo un tema ese. Y lo que ocurre con la literatura, porque esto es sencillo, basta que yo me traslade desde Rosario a Buenos Aires para dejar de ser rosarino y convertirme en argentino. Tremendo. O sea, desde el exterior se mira a los porteños como argentinos. Argentina debe ser el único país del mundo donde las regiones no son todas iguales. Hay una región que es la dominante, que es Capital Federal, que maneja la nacionalidad. Yo me traslado desde Rosario a Buenos Aires y dejo de ser santafesino, rosarino, cordobés, jujeño, y me convierto en argentino. Repampa, como dirían en la historieta de los años 60. Es un tema dramático y depende de nosotros modificarlo. Y esto que yo le escribo en la literatura acaece idénticamente en la historia. La figura de Ramírez, profundamente antiporteña, profundamente carismática, está ninguneada. Por eso también es valiosa la obra de Basterra. Porque Basterra trae a luz un personaje que merecería otro espacio en el canon prosaico de la Argentina. Están habitualmente ocupados por aquellos procesos que se usan al paladar liberal emanado del letrismo. Y lo más gracioso es que yo trabajo en La Capital. La Capital es un diario que surge a partir del intento de Rosario de convertirse en capital de la República. Era un diario federal. Ovidio Lago, que era federal, íntimo amigo de Urquiza. Rosario se plantó frente a Buenos Aires, 2 veces obtuvo en el Congreso de la Nación la consagración como capital de la República. Sendos presidentes, Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre, vetaron esa iniciativa. En fin, da para mucho todo esto, pero es muy importante plantarnos frente al poder omnímodo de la capital federal y decir, no, el país es mucho más complejo que lo que ustedes deciden desde esos espacios privilegiados. Basterra, consciente o no de su logro, plasma rutas que son valiosas de ser recorridas. Te lo quería citar. Muchas gracias. Sí, lo que dice Sebastián me parece muy atinado. Inclusive nosotros mismos, cuando pensamos en la historia argentina, que hay algunos profesores, a veces nos damos cuenta de que, bueno, de que muchos de los actores no fueron justamente porteños. Empecemos por San Martín. Sigamos con Ramírez, sigamos con el sanjuanino Sarmiento, Francisco Narciso de la Priga, también. Sarmiento se enfrenta con su origen. Exactamente. Francisco Narciso de la Priga era sanjuanino. Otro caudillo sobre el que escribí, el que se sabe muy poco, inclusive en Mendoza,
no se habla mucho de él, sobre que Sarmiento escribió, José Félix Aldao, que fue gobernador de Mendoza, muere de cáncer a los 59 años, fue federal, fue un fraile apóstata que deja los hábitos porque formaba parte, era capellán de una de las divisiones comandadas por Las Heras en el cruce de los Andes, y en un combate en Guardia Vieja, un combate pequeño en el cruce de cerca de Uspallata, él deja los hábitos, comete apostasía, y a partir de ese momento es oficial del ejército sanmartiniano. Inclusive San Martín después, como era un hombre aparentemente muy dotado para la guerra, lo manda al Alto Perú para que comande los combates de la guerra de guerrillas. Bueno, después fue federal, aliado a Rosas, protagonizó la primera campaña del desierto, fue una campaña inconclusa, ¿no es cierto? Estaban los laderos de él, eran justamente Rosas, Facundo Quiroga, ¿no es cierto? Bueno, fue una campaña muy breve, ¿no es cierto? Y fue el responsable de, eso también es leyenda, lo que hablamos de leyenda, historia, de la muerte de Francisco Narciso de la Prida. Hay un poema, seguramente muchos de ustedes lo conocen, que es el poema conjetural de Jorge Luis Borges, que en el epígrafe, en la introducción, dice: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Y ahí comienza: zumban las balas en la tarde última. O sea, Laprida imagina su muerte, y a mí me llamó la atención los montoneros de Aldao. ¿Quién es el Aldao? Jamás yo había oído hablar de Aldao, porque, claro, la historia oficial lo viste directamente. Yo voy a ser breve. La consecuencia de la curiosidad del señor Basterra es una novela, que está muy buena también. Claro, Una novela donde Aldao es el personaje protagónico. claro. Se lee muy rápido porque la novela es apasionante, hablar de un personaje controvertido, apasionado, violento. Bueno, estamos hablando del siglo XIX, porque fuera Argentina, evidentemente no podía acceder a las ventajas culturales que teníamos nosotros. Esta novela es muy bien lograda. También apasionante, sobre una figura que también casi nadie... Claro, también es cierto, no podemos recordar a todos. Imagínense, en Corrientes nomás la cantidad de caudillos que hubo, yo vivo al lado, en el Chaco, imagínense, es imposible recordarlos a todos. Pero me llamó la atención, ¿por qué no se habla de esta gente? ¿Por qué la historia oficial no habla de ellos? Y Ramírez fue gobernador de Mendoza. Inclusive hay un retrato de Ramírez hecho al óleo que estuvo en algún momento prácticamente abandonado, ¿no es cierto? Ahora la provincia de Mendoza lo volvió a ubicar en el lugar que corresponde. Y me llamó la atención, bueno, en la elección del tema, esta dualidad. Un hombre con vida religiosa era fraile dominico, que él se educó en Chile, que formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, se educó en Chile. Y su labor religiosa la cumple de muy joven en Mendoza. Entonces, cuando los hermanos de él eran militares, cuando se hace en una familia poderosa dentro de Mendoza, cuando se hace el cruce de los Andes, Aldao es capellán, y ahí deja los hábitos. ¿Por qué? Porque hiere a 2 infantes españoles, ¿no es cierto? Y bueno, ahí comienzan. Las motivaciones también, ¿no es cierto? ¿Por qué tomo este personaje, ¿no es cierto? Que puede ser un personaje no tan importante como Rosa, por ejemplo, que toma Rivera, ¿no es cierto?, en el Farmer. Bueno, porque en este caso particular, para mí, ¿no es cierto?, es una figura subyugante, esta dualidad entre la vida religiosa y después la vida militar. Sí, y la pasión religiosa y la pasión militar y la pasión erótica. Y la pasión erótica. Y la pasión política, la pasión por el poder que caracteriza al lado. Exactamente. Es un personaje apasionante. Y la novela está muy bien. Está muy bien que hayas elegido ese personaje. A mí lo que me interesa de Juan es que no es un profesional. Normalmente este tipo de novelas son trabajadas por profesional. Un profesional de la historia es Felipe Piña. Felipe Piña trabaja, tiene un equipo de gente que escribe para él, como tenía Enrique. Claro, y inclusive acá decía pasión erótica, escuché bien, ¿no? Sí, claro. Sí, la pasión, claro, porque él estuvo con varias mujeres, de las que tuvo muchos hijos, no se sabe exactamente la cantidad total, pero fueron varios, a lo largo de su vida. Y bueno, todas esas características de Aldao
¿no es cierto? A mí me llamaron mucho la atención y creo que también el escritor, yo no me considero un escritor, pero bueno, suponiendo que lo fuese, yo creo que la persona que escribe busca también, encuentra en sí y busca que los otros, los probables lectores, encuentren, digamos, una motivación para leer el libro, algo que encienda la llama. Como yo, Claudio, hablaba de Marguerite Yourcenar, ¿no es cierto? Un emperador muy particular que tuvo Roma, ¿no es cierto? Bueno, yo cuando leía el libro de Yourcenar y leí cómo lo escribió, ¿no es cierto? Pensaba, imagínense, si es difícil escribir sobre un caudillo del siglo XIX, lo que es escribir sobre un emperador romano, ¿qué se puede recuperar de él? Había así un breve poema, ¿no es cierto?, de Adriano, ¿no es cierto?, de Adriano, que justamente retoma a Marguerite Yourcenar en su libro y después cuando ficciona muchísimas cosas, como las hace Graves, ¿no es cierto?, cuando escribe Yo Claudio, o Claudio el Dios y su esposa Mesalina. Yo no sé cómo estamos de tiempo, porque no tuve que apagar ingresó una llamada de mi hija. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿No están aburridos? No, pero aparte si alguien quiere participar, bienvenida. El que quiera hacer alguna pregunta, Sebastián o Alberto, yo sí. lo que quería marcar, escuchándote, cuando vos hablas de Yourcenar o de Graves, estás hablando de dos escritores que trabajaban sobre países ya consolidados, ¿no? Inglaterra y Francia, potencia mundial. En Argentina la historia es materia en disputa. Todavía hoy día se encienden los amores y los odios a partir de la historia. No hay todavía un país consolidado, no hay, digamos, una base común. Esto que estamos intentando todo el tiempo de construir en política, estamos hablando de la famosa grieta, encontrar, digamos, de alguna manera una plataforma común que sustente el país más allá de quién lo gobierna. Que pareciera ser que tanto Brasil como otros países de la América Latina lo han conseguido, ¿no? Argentina, bandazo y bandazo va y viene. Lo mismo pasa en la historia, hay pasiones. Y cada uno de los dueños de la supuesta verdad clausura el espacio para la posición del enemigo. Así se administra el poder en la Argentina en general, en todos los espacios. Y en la cultura también. En la cultura también. En la cultura se abre el espacio, en general, al que coincide con uno o al amigo. Nunca aquel que no forma parte del equipo propio. Nunca aquel que puede plantarse en nuestra contra. No hay un espacio común en síntesis. Entonces, por esa razón digo yo, lo de Basterra es muy rico porque abre puertas sobre sectores habitualmente oscurecidos intencionalmente por determinados modelos. Esta es una pelea esencialmente política. Por suerte tenemos ahora un instrumento decisivo que es la llamada democracia, que yo valoro tanto, que nos permite debatir todas estas cosas, pero todavía el trasfondo es la crueldad. Las cabezas cortadas, la violencia que tantas veces vimos en la década del 70, siguen siendo el trasfondo, bueno, la década del 30 también, el trasfondo de muchas cuestiones en la Argentina, que tenemos que seguir conversando, que tenemos que seguir votando, que tenemos que seguir drenando hasta encontrar un punto de encuentro, por lo menos no de todos, pero sí de la gran temática. Para que haya un país también tiene que haber una literatura que incluya a todos, y que no puede ser que haya privilegios de acuerdo a la región a la cual se pertenece. Porque en la Argentina, a ver, también tenemos el problema de Unicaja. Jorge P. Borges, el gran escritor argentino. Borges es un gran escritor. Ahora, ¿por qué razón indicato Borges, el escritor más importante, como tenemos que escuchar habitualmente en la crítica? ¿Hace falta un procerato de uno? No, yo creo que no. Una literatura se construye sobre una pluralidad de voces. Cuando uno piensa en Estados Unidos no tiene un gran escritor. Ellos dicen Mark Twain, Herman Melville, ellos dicen Nathaniel Hawthorne, ellos dicen Walt Whitman, ellos dicen William Faulkner, Herbert Hemingway, acá Borges, no, perdón, Sarmiento, Horacio Quiroga, Roberto Ar, Leopoldo Marechal, Julio Cortázar, Ernesto Sábato. Y vamos al interior. En el interior argentino, en la década del 60, una generación privilegiada era Antonio Di Benedetto en Mendoza, Héctor Tizón en Jujuy, Daniel Moyano en La Rioja, Juan José Saer en Santa Fe, mi padre Juan Javier en Rosario, Haroldo Ponti, tan tristemente asesinado por la dictadura, en Chacabuco, en el Delta y en Buenos Aires, en esa pluralidad de voces y de registros. En la voz del gran poeta Enrique Juanelio Ortiz está la belleza de la Argentina, que claro, también incluye a Borges, a Bioy y a los grandes escritores de Capital.
pero es toda una Las sola... mujeres, no te olvides de las mujeres. No, por supuesto, Alejandra Pizarnik, Angélica de Rodilla, hay un montón, la verdad. No es una cuestión de género la mía. Soy fanático de Emily Brontë y de Hudson Macallan y grandes poetas. Por supuesto. Pero insisto, es un mar, y el mar incluye distintos ríos, que puedan todos fluir y hermanarse en uno. Esa es la nación que necesitamos. Va a llevar mucho tiempo. ¿Sí? Y es cierto, creo que lo que dice Sebastián es muy atinado, nos cuesta mucho, a mí también, nos cuesta mucho, digamos, ver, digamos, tener una imagen global de lo que somos y nuestras antipatías y nuestras simpatías las dirigimos, estamos fragmentando permanentemente, no hay como en Francia, cuando uno tiene que mencionar un escritor no habla, ni de Jean-Paul Sartre, ni de Albert Camus, se habla de una serie, está bien, tuvieron muchísimos escritores, ¿no es cierto? Pero no se habla del más grande. Yo viví un tiempo en Francia, los franceses hablaban de François Mauriac, que era católico, un católico severo, hablaban también de Camus o de Sartre, hablaban de tantos escritores. Exactamente, Flaubert, Marcel Proust, ¿no es cierto? ¿No? André Gide, tantos escritores. Creo que a los argentinos, en todos los ámbitos, nos cuesta mucho verdaderamente tratar, no digo de conciliar, ¿no es cierto?, pero tener una visión un poco más panorámica, un poco más justa. Yo tengo que confesarlo, ¿no es cierto?, a Borges lo he leído toda mi vida, formó parte de mi vida y a mí me cuesta mucho justamente romper eso, ¿no es cierto?, que es el más grande, porque si ustedes me preguntan a mí, también voy a decir eso. Aunque trato, ¿no es cierto?, me gusta mucho Marechal, me gusta Adolfo Bioy Casares, me gusta Cortázar, y trato, ¿no es cierto?, en mis experiencias lectoras, ¿no es cierto?, de ser lo más ecuánime posible, pero nos cuesta mucho. Por lo menos me cuesta a mí. No sé si le cuesta a usted. Hay que abrir, incorporar, hay que sumar y no restar y entronizar. Pero lo que vos sabés, una cosa que me pasa, no sé si sucede con ustedes, inclusive la cuestión de la edad. Leo a personas que tienen mi edad o son mayores que yo. Me cuesta, no sé vos, Sebastián, cómo te manejás con eso, pero me cuesta mucho leer a escritores porque me parece que pertenecen, no estoy hablando de su valor, me parece que pertenece a un mundo que no es el mío. Un escritor 20 años menor que yo. No digo que no digo que no lo entienda, pero claro, uno también se refleja en el lenguaje, ¿no es cierto?, que es propio de nuestra existencia, de nuestra vida. Creo que también hay que ser un poco más flexible en ese sentido y tratar de leer y tratar de incorporar todo aquello valioso. Estamos en un momento de retroceso mundial de lo que llamaríamos la alta cultura. Si nos vamos a la literatura, también va a haber un montón de nombres. Yo dije recién, en Estados Unidos, Faulkner, Hemingway, Dos Pasos, Caldwell, los que nombraba recién en Francia, en Italia, Pavese, Moravia, bueno, Ungaretti, Quasimodo, Pasolini, son decenas. En el cine. Ahí en Italia, justamente, en Italia me llamó mucho la atención cuando estuve, ellos incorporan a muchos escritores. Un italiano no va a decir nunca el mejor es Moravia, o el mejor es Pavese, o el mejor es Lampedusa. Está la gran escritora, que ahora he olvidado el nombre, que es la amiga de Pavese, que estoy viendo ahora, mucho talento en Italia. Y en el cine pasa lo mismo, Alberto es testigo. Si pensamos en el cine italiano hace 40 años atrás, va a ser abrumadora la información que registremos, porque vamos a decir Fellini, Conti, Scola y Bolognini, y seguimos, son decenas. Una pregunta, ¿por qué se da en épocas que se juntan un grupo de preclaros músicos o pintores o escritores y son luminosos en ese sentido? Por ejemplo, Alemania con Wagner, Mozart, Mendelssohn, todos están al mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, pero están dentro de esos años. ¿Por qué ocurre eso? Es un tanto misterioso. Si me escucha, prefiero ver sin micrófono. ¿Se escucha? Sí, mejor usar micrófono. Bueno, sí. Es un tanto misterioso el planteo, Alberto, la respuesta, pero yo tengo una teoría. Yo creo que en general los
los grandes florecimientos estéticos coinciden con los momentos de fervor político. O sea, esos momentos donde los pueblos encuentran salida a sus esperanzas, encuentran posibilidades, encuentran ventanas que se abren. Yo creo que estamos en un momento histórico muy oscuro a nivel global, donde la esperanza colectiva está prácticamente desaparecida. O sea, no hay casi concepto vinculado al político y a lo colectivo, hay un triunfo del individualismo. Ahí estoy con vos. Quería cerrar este concepto. Por ejemplo, en la historia del arte ruso, si uno piensa en la historia de la Revolución Rusa, coincide, digamos, todo un momento de gran esperanza colectiva, que uno puede coincidir o no, pero hay realmente un momento de esperanza colectiva que se transubstancia en el concepto de revolución, y en ese momento tenemos también Eisenstein en el cine, un momento esplendoroso en la poesía, lo tenemos a Malevich en pintura con el suprematismo, en fin, normalmente, digamos, los grandes momentos de construcción estética están vinculados, insisto, con la esperanza colectiva. No sé si vinculada con lo político, pero sí con la esperanza colectiva. Te escucho. No, lo que yo quería decir es que a veces las expresiones artísticas surgen como una preintuición de lo que va a pasar. Por ejemplo, hay ciertos momentos en las preguerras o en momentos antes de crisis en que aparecen expresiones artísticas que uno las encuentra, que a lo mejor son más sórdidas, más oscuras, pero que están preanunciando situaciones que se van a dar, ¿no? Sí. No, es una linda idea esa. Lo que pasa es que hay dos conceptos. Vos tenés el arte contracorriente, las grandes obras que surgen como señales luminosas en medio de la oscuridad. Sí. Los grandes artistas que se plantan desde la resistencia. Pero, Pero, digamos, suelen ser excepciones. Yo creo que la Argentina, por ejemplo, puntualmente, una década... No digo en la Argentina, pero por ejemplo, cuando se da el expresionismo, ¿no? En Alemania. Claro. O sea, claro, coincidente con la Primera Guerra Mundial, con todo ese Claro, momento. por ejemplo, esa obra de Grito, que está... Munch. Bueno, Se está expresando un momento histórico de mucha ebullición. es como que expresan también momentos históricos, tienen una impresión que expresan momentos históricos que... Ve la guerra, decís vos, ¿no? Claro, de la guerra, Pero normalmente, crisis. sí, pero bueno, ese es un momento de gran fervor político en Europa. Ahí se está gestando justamente toda la cuestión revolucionaria, Claro. está vivo Marx, bueno, Sí. es un momento excepcional. En la Argentina, creo yo, el momento más luminoso de los últimos 50, 60 años es la década del 60. Y eso tiene que ver con que en ese momento había una... Argentina fue el polo más importante de la cultura de lengua española durante muchos años. Solemos olvidarlo. Las editoriales argentinas eran las que traducían y difundían libros por todo el orbe hispanohablante. O sea, García Márquez, Vargas Llosa, Carpentier y compañía, y Rulfo, leyeron a los norteamericanos, a los ingleses, a los franceses y a los tanos, con traducciones argentinas. Ese país excepcional era el país donde los libros se vendían en los kioscos. El Centro Auditorio de América Latina, Eudeva, La Vigilia en Rosario. A ese país lo destruyó la dictadura. No hay que olvidarse, con la excusa de suprimir los grupos armados, se suprimió otra cosa. Se suprimió el concepto de cultura popular. Y se suprimió también en gran parte la educación pública. Ese fue un momento muy luminoso porque, digamos, a cuanta más gente llega a la cultura y la cultura de calidad, naturalmente surge el arte. O sea, el Martín Fierro con las ilustraciones de Castañino, ¿cuánta gente lo compró? ¿Cuántos libros vendió La Vigilia? Mi viaje iba a Buenos Aires en la década del 70 a publicar en el Centro Editor y lo recibía Luis Gregorich, nada menos que Luis Gregorich, que dirigía la colección Narradores Argentinos de Hoy. Y él publicó a Vuelo de Pájaro, tiraje inicial 10.000 ejemplares. En esa colección debutó el Turco Asís. En fin, había un florecimiento de la literatura. Todo el mundo leía a Cortázar y leía a García Márquez y se debatía. Era un momento de fervor político que lamentablemente después confluyó en una búsqueda equivocada, pero fue un momento muy luminoso. Yo creo realmente que cuanto más abrimos la cultura, cuanto más horizontales somos, cuanto más herramientas le damos a la gente, y nos vamos a encontrar inevitablemente con talento, con calidad. Sí, por favor. Quería decir que un muy buen aporte para la historia son los viajes. Porque cuando uno viaja, por ejemplo al norte, no solamente es el tren de las nubes o es la cultura, sino también Güemes y los Fernández de Güemes.
cuando vamos al sur y vemos que de repente en Bariloche han nominado algo de Roca, ¿por qué no leemos Yo soy Roca? Y después uno va más al sur, a Chubut, París, y la historia de los salesianos, por ejemplo, o de los suizos que fueron, o de los que están en los Schweberling, los galeses, y todo ese enjambre de cosas que permitió que, por ejemplo, los indígenas tuvieran acceso a las herramientas de los europeos, porque los europeos buscaban las tierras fértiles y fueron los indígenas los que lo mostraron. Entonces, los viajes abren la mente, nos permiten conocer costumbres. Butch Cassidy y el detective que lo persiguió durante años y nunca lo pudo encontrar. Nada más que eso. Muy bien. Paul Newman y Robert Redford. Bueno, ¿alguna inquietud más? No, yo les quiero pedir que compren los libros de Juan. Bueno, La librería y compren los libros de Juan. Son muy importantes. no, y creo que, para ir cerrando, ¿no? Muchas gracias, Sebastián, por tu interpretación, por tu acompañamiento, porque también me hizo reflexionar, ¿no es cierto?, sobre cosas que creo que la comunicación entre los seres permite eso, ¿no es cierto? Uno se enriquece, verdaderamente. Cuando lo escucho a ustedes también, cuando lo escucho a Alberto, en nuestras conversaciones telefónicas, nos conocemos hace muy poco tiempo. Sí, había una pregunta. Él es Muniagurri también, ¿no? Él es Muniagurri también. Exactamente. A ver, lo que sí, me fuerte nomás vos. No, es muy simple lo que quería preguntar. No es preguntar, sino me interesaría que comentara justamente lo que motivó todo esto. Ese personaje, Muniagurria, que aparece en una novela, que no la he leído, pero que sería interesante nos cuentes cómo va a ser esa novela, qué personaje es, etcétera, porque, porque me comprenden las generales de la ley, obviamente. Sí, te está preguntando acerca del personaje Muniagurri, cómo aparece en esa novela. Que cuentes algo del personaje. Bien, hoy creo que te comenté algo, no llegué a comentarte, ¿no? Bueno, se lo comenté a Alberto, cómo nacen a veces. Yo escribí una novela para Leamos, que es el sello editorial de Infobae, todavía no tiene libro físico, que se llama La Parisina, que es de todas mis novelas. Un poco dejé lo histórico, ¿no? Y fue una novela, es una novela mucho más ficcional, los personajes, salvo algún episodio ahí con Borges, que aparece nuevamente como personaje muy secundario en la novela, en un capítulo. Yo escribí acerca de un hombre llamado, al que le di el nombre de Enrique Aparicio Muniagurria, que nace durante la epidemia de fiebre amarilla, en 1871 en Buenos Aires. Es un hombre cosmopolita, así como Alberto. Es un hombre cosmopolita que se educa en la Francia de fines del siglo XVIII y comienzo del siglo XIX, un hombre rico. Y Alberto se comunica conmigo, había leído la novela, le había gustado mucho, la novela en forma online, ¿no? Y me dice, mira, encontré algunas coincidencias con algunas cuestiones referidas a mi familia, y me pregunta cómo llegué a esas cosas, y yo le digo, es una cuestión casual. En realidad Muniagurria a mí siempre me pareció muy sonoro el apellido, por la doble R, no es porque yo me llame Basterra, pero me gustó mucho. Y hay una cuestión de juventud también, ¿no? Creo que también los escritores a veces hacemos esas cosas. Lo cierto es que hay una pariente lejana de Alberto, una mujer muy distinguida, ¿no es cierto?, que vive en la provincia de Corrientes, que a todos los muchachos de esa época nos llamaba mucho la atención su distinción, ¿no? Y bueno, quedó el apellido ese, qué lindo apellido, que me acabo de enterar que significa gorro rojo, Muniagurria, no sé si lo sabía.
significa gorro rojo, gorra roja. Muñagorría. Entonces yo cuando imaginé el personaje y le tuve que dar el nombre, le puse ese nombre. Le puse Enrique Aparicio Muñagurria, y bueno, relato la relación que él tiene, que este hombre culto, que tiene ingenio en la provincia de Tucumán, que tiene casas en París, en Bruselas, en la Argentina, este hombre que va y viene, se conoce en un transatlántico en el año 1922, ya un hombre de 51 años, con una mujer francesa, pero se llama la parisina, que se llama Albertine, o Albertina. Albertina, ¿por qué? Porque fue una suerte de homenaje mío a Marcel Proust, que es el escritor que más admiro, y entonces le quise poner Albertina. Inclusive creo que tuviste algunas parientes llamadas Albertina, ¿no? Me preguntó si... No. Yo tengo un caso peor con Albertina. Sí. Mi madre, gran lectora de Proust, quería tener una niña, y tuvo 2 varones. Entonces, sobre su lecho había una hermosa muñeca de tela a la cual ella le había puesto Albertina. Y nos torturaba, mi hermano y a mí, diciendo: ustedes 2 bestias, ahí está Albertina, tomen un poco de modelo de la belleza y de la serenidad de Albertina. Así que para mí Albertina también, ¿viste? Es un elemento muy fijo en mi memoria. Y esta Albertina, bueno, muere muy joven, algo muy dramático, ¿no es cierto? Pero es la historia de amor, ¿no es cierto?, entre el argentino Enrique Aparicio Muñagurria y esta mujer francesa, llamada así, no me acuerdo. Por eso, las cosas, cómo nacen, bueno, supongo que para todos los escritores nacen en algún momento, seguramente hay recuerdos familiares míos también. Ese es mi Mi padre, aquello que hice muchísimo, mi madre también. Entonces creo que uno va componiendo las obras de esa manera, ¿no? Por lo menos a mí me sale así. Yo quiero compartir de alguna manera que tuve la sensación de la película esta de Woody Allen, Rosa Púrpura y el Cairo. Porque después de leer a este señor Muñagurria, a este tal Muñagurria, y llegar a vos, conocerte, hablar y que vengas, tuve la sensación que de la pantalla hubieras bajado y que hubieras aparecido. Es extraordinario, extraordinario el hecho cómo se puede pasar de la historia real a la narración variable, porque el distinto observador puede contar una historia diferente de la misma situación. De la misma situación. Me fascina la aparición del fenómeno de leyenda, del fenómeno que se termina construyendo en una novela. Y cuando uno lee una novela, el poder llegar al autor y conocerlo y entender cómo lo pensó, por qué lo imaginó, pues estoy seguro que andabas por la calle pensando en Albertina y en Elías Muñagurria y pensando por si lo llevabas para allí o lo traías para acá, ¿o no? Bueno, yo les agradezco, es muy importante para el círculo médico. Estaba una tía muy querida por mí, Elvira Basterra Villar. Para mí es un momento muy importante de mi vida. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí. Yo prometo, si alguno quiere venir, que el año que viene, en marzo o en abril, cuando se publique La Parisina, lo voy a presentar acá. Éramos los dos muy jóvenes. Yo venía prácticamente todos los años a la casa de su madre, en realidad. Y la Rosario que sobrevive en mí es la Rosario justamente de mi adolescencia, la década del 70, y parte de mi juventud, la primera. Y hoy regresé a Rosario gracias al oficio de Alberto, gracias al oficio de Sebastián, gracias a la presencia de ustedes, los organizadores,
Llegué esta mañana, salí a caminar, me pareció muy maravilloso porque no solamente recuperé parte de mi pasado, algunos recuerdos, sino porque me parece una ciudad muy particular. Probablemente la persona que viva en un lugar, como dice Proust, el efecto moderador del hábito. Cuando uno se habitúa a un lugar, hasta pierde la noción de la belleza del lugar en el que está. Y hoy la llamo a mi hija y le digo, mirá, Rosario es increíble. Y ya tengo planificadas mis vacaciones acá, pero prometido, gracias por estar acá, por acompañarme. Siempre uno está un poco nervioso, ¿no es cierto? Por ahí no escuché todo lo que, pero trataba, porque soy hipoacúsico, desgraciadamente, pero prometido, voy a volver, espero que la providencia y la salud me permitan, ¿no es cierto?, volver a estar con ustedes. Muchas gracias.